Si se dejan de lado peticiones o resoluciones pendientes, como lo son las medidas cautelares, donde dada la sumariedad de las mismas, no se requiere siquiera la notificación previa a la parte contraria de la diligencia realizada, por la necesidad de actuar de inmediato para tutelar los valores, puedan estas de por medio, pues mientras se localiza a todas las partes y se les notifica, puede ser demasiado tarde para tutelar de forma provisional lo que se pretende con estas medidas atípicas, para lo cual deben darse celeridad. Fin de tutelar a la parte que verse y que pueda estar perjudicada al causársele una lesión grave o de difícil reparación en sus eventuales derechos. Las normas pues facultan al juez, además de los procedimientos cautelares específicos, el juez puede y tiene las facultades para determinar las medidas precautorias que considere adecuadas cuando hubiere fundado temor de que una parte antes de la sentencia le cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación. Dada la sumariedad y premura del caso, por la cual pueden estar consignados tantos mayores los poderes de los juzgadores agrarios, cuando se tutela en estos casos la vida humana y de la continuidad de las actividades agrarias y de la función social en sus dos modalidades subjetivas y objetiva asignada a los predios agrarios, no se estima que exista justificación legal suficiente para realizar lo pertinente. En todo proceso agrario, han de analizarse no solamente las pretensiones de la demanda, sino los hechos que motivan dichas pretensiones, bajo el criterio de que la causa de pedir se entiende con los hechos. En este sentido, con relación al proceso agrario, para las medidas cautelares también deberá efectuarse tal estudio detallado del escrito de la demanda y su contestación, así como de la reconvención en su caso, y los hechos por los cuales se pide una medida cautelar atípica, y las pretensiones aducidas en el escrito de la demanda, donde, entre otras, se pide la restitución de libre uso y disfrute, etcétera, de cualquier derecho, pues se ordenan una serie de actos que motivan, ya sea la denegatoria de medidas cautelares atípicas, pues que se fundamentan en principios o presupuestos básicos señalados por la doctrina para este tipo de medidas. Deben existir, entre ellos, la apariencia de buen derecho, sea la viabilidad de la pretensión desde el punto de vista formal, la residualidad, el peligro de demora, y es sobre estos se ha cuestionado lo resuelto en las resoluciones que han sido impugnadas en reiteradas ocasiones. Entonces, deben tomarse en cuenta y realizarse si se dan o no los presupuestos indicados por la doctrina y citados por cualquiera de los recurrentes, pero además han de agregarse también circunstancias relevantes como lo es la instrumentalidad de las medidas cautelares, así como la necesidad de mantener o no la situación que se describen. En consecuencia, es menester destacar que en relación a las medidas cautelares atípicas rigen una serie de principios que la doctrina ha estimado indispensable tomar en cuenta por el juzgador a la hora de proceder a decidir si se acuerda cualquier medida de esta índole. El sistema costarricense en materia cautelar puede tener distintas connotaciones, sobre todo en materia agraria, ya sea para asegurar el eventual derecho de alguna de las partes porque así lo hagan saber, o porque se estima pertinente tomar cualquier medida porque haya un fundado temor de causar una lesión grave y de difícil reparación en el derecho de alguna de las partes, sea la irreparabilidad del prejuicio o perjuicio, o en su caso la irreversibilidad de estos efectos. Sin embargo, a su vez resulta esencial cuestionar a los juzgadores dentro de los principios ya propios de las medidas cautelares que se pida del carácter instrumental de esta. Consiste en que la medida a tomar debe estar ligada directamente a la pretensión y también con el objeto del proceso en que se pida, a fin de determinar si la medida es o no realizable.